en mi ser. Bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, les invito por favor a estar en pie y abriendo la Sagrada Escritura en el libro de Hechos, capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 18 y 19. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer los versículos 18 y 19 y después hacemos una oración que dice así: y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento que nos permites de poder venir, Señor, a tu casa, Dios, pero también el poder, Señor, meditar en tu palabra. Dios, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, que nos dé el entendimiento para poder comprender tu palabra, bendito Dios, y así todos podamos aprender más y más de ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios, creemos que lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar. Gracias. ¿Cuántas veces el hombre en su vida ha tenido la oportunidad de tomar una decisión incorrecta en su caminar? Y muchos de ellos han experimentado como resultado tristeza, lloro y consecuencias terribles en sus vidas, hermanos. ¿No? Muchas veces aquella acción nace de la intención de cada vida y en la intención de los corazones de las personas. No, muchas veces las cosas que nosotros hacemos nacen en el corazón de las personas. Y yo quisiera que en esta noche pudiéramos nosotros meditar cuidando nuestras vidas de las intenciones equivocadas, hermanos, ¿no? Y hermanos, cuán importante entonces en nosotros es el cuidar nuestras vidas de aquellas decisiones y de aquellos pensamientos, aquellas intenciones que muchas veces vienen a nuestras vidas, hermanos, y que si no tenemos cuidado, bueno, tienen un resultado terrible sobre nosotros. Y recordando que este libro, el libro de los Hechos, fue escrito por San Lucas. San Lucas, llamado el médico amado, fue escritor de este libro de los Hechos, como del Evangelio que lleva su nombre, y está dirigido a un varón llamado Teófilo. Y en él narra los hechos de la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de una forma ordenada. Y Hechos de los Apóstoles es la continuación de este escrito del Evangelio, en el cual comienza desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y pasando por el derramamiento del Espíritu Santo y la expansión de la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo sobre cada varón, sobre cada mujer que creyó en el Señor, hasta el último capítulo que encontramos, que es la aprehensión del apóstol Pablo siendo preso ya en Roma, hermanos. Y con ello en este libro, bueno, encontramos cosas maravillosas, ¿no? A la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y a la promesa de que no iba a dejar a la iglesia sola, no la iba a dejar huérfana, y que la promesa de Él que había dado también el Padre es que iba a venir sobre aquellos creyentes un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo, el que va junto a nosotros, el que nos da la iluminación y nos da la sabiduría y el entendimiento para poder
guiarnos de forma correcta, hermanos, y nos da también la fuerza, la potencia para poder enfrentar las situaciones que nosotros llevamos, hermanos. Y por ello encontramos que solamente a través del derramamiento del Espíritu Santo que viene sobre los creyentes, la única forma posible de que el Evangelio pudiera llegar a todas las regiones del mundo conocido, y es que ahora nosotros también somos testimonio y resultado de esa obra maravillosa del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Entonces, pues encontramos un antes y un después en la vida de los creyentes con respecto al derramamiento del Espíritu Santo que viene solamente viene sobre la iglesia, hermanos. Y con ello encontramos cómo se cumple la predicación y la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que fuera predicado el Evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los primeros capítulos nos hablan de eso, de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en lo que es Jerusalén, ¿no? Y ya en el capítulo 8 nos muestra también la predicación de la palabra, pero ya los creyentes, la iglesia, ya no está en Jerusalén, sino que se encuentra ya predicando en diferentes lugares a causa de que fueron esparcidos por consecuencia de la muerte del protomártir Esteban. Eso lleva por resultado que el creyente fuera esparcido, pero no eran esparcidos nada más a refugiarse a otros lugares, sino que fueron esparcidos llevando con ellos el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Y esto es lo glorioso que encontramos, porque así como se predicó en los primeros días y meses o años en Jerusalén, bueno, ahora a causa de esta persecución que se lleva después de la muerte de Esteban, hermanos, bueno, encontramos que ahora también el Evangelio llega a una región que no era una región muy querida por los judíos, y eso era Samaria. Y recordemos que en Samaria es un lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo echó fuera muchos demonios. Y también encontramos el pasaje de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, hermanos, ¿no? Y Samaria era una de esas regiones en las cuales se encontraba en aquellos lugares. Y Samaria no era un lugar en lo cual los judíos les gustara pasar. Daban la vuelta para llegar a otras regiones porque no tenían trato con los samaritanos, porque era un pueblo mixto, no eran judíos puros, sino eran judíos que se habían casado con personas que no eran judías, y de esa unión es donde vienen los samaritanos. Por lo tanto, el judío puro, por decirlo así, no tenía trato con ellos. Pero ahora, a causa de esta dispersión de la iglesia, bueno, el Evangelio llega a Samaria y viene por mano de Felipe, que era uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para ministrar a la iglesia en los alimentos, servir las mesas. Bueno, Felipe era uno de estos varones que fue el que llevó el Evangelio a Samaria, y es lo que nosotros encontramos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Encontramos a Felipe llevando el Evangelio a Samaria, y nos muestra la palabra de Dios que Felipe descendió, dice el versículo 5, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, ¿no? Entonces encontramos en Felipe un hombre que fue en la Biblia, tiene el título de evangelista. Uno de los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles se refieren a él como el evangelista, ¿no? Entonces podemos decir que es el primer evangelista como tal.
Felipe, y él es el que se encarga de adentrarse en Samaria y a predicar la palabra de Dios. Y entonces a la predicación de la palabra de Dios venían muchas señales que hacía también este Felipe, y muchos espíritus inmundos, dice la palabra de Dios, que salían, y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, hermanos. Entonces nos muestra lo que estaba sucediendo, y también nos muestra de un varón que se llamaba Simón, que se le conoce como Simón el Mago, que era un hombre que tenía una reputación muy grande en aquel lugar, porque era lo que nosotros podemos decir hoy en día como era un astrólogo, como un hombre que se metía en una especie de ocultismo y adivinación, pero tenía mucho nombre en aquel lugar, y toda la gente se maravillaba con todo lo que él hacía. Bueno, él, dice la palabra de Dios, que se acercó al mensaje de la palabra de Dios, pero y nos muestra cómo él oía atentamente lo que decían el evangelista Felipe, que anunciaba el mensaje de la palabra de Dios y anunciaba a nuestro Señor Jesucristo, y hablaba sobre el arrepentimiento. Y entonces este hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 13, 8:13, que creyó también entonces, y dice pero él estaba maravillado, hermanos, porque al ser un hombre con mucha reputación, bueno, era un hombre que la gente se acercaba a él, que la gente estaba atraída a lo que hacía Simón, y con ello también Simón, lo más probable, hermanos, es que tenía ingresos de todo este tipo de espectáculo ocultista que hacía, ¿no? Entonces encontramos esta situación. Pero hay una cuestión bastante interesante para nosotros poder llegar a los versículos que dimos lectura, al 18 y al 19. Es importante entender el contexto, que dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos no fueron esparcidos como los demás creyentes, sino que ellos se quedaron en Jerusalén. Dicen que al oír que la palabra de Dios había sido predicada en Samaria, hermanos, bueno, mandaron no a cualquier hombre, sino mandaron a 2 apóstoles, y 2 apóstoles de los más importantes, que era Pedro y Juan. Entonces los envían a Samaria a ver qué es lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, hermano, ¿no? Entonces van a supervisar, a ver, a analizar qué era lo que estaba sucediendo, porque el evangelio había sido predicado primeramente a los judíos, y los judíos habían aceptado el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ellos eran los que se habían convertido, y el evangelio no había salido de Jerusalén, ¿no? El evangelio solamente había sido predicado a los judíos, pero ahora los apóstoles y la iglesia en Jerusalén estaba oyendo que el mensaje había sido predicado en Samaria, y que muchos habían creído al mensaje de la palabra de Dios. Entonces era necesario que los apóstoles dieran fe de lo que estaba aconteciendo, de que estos que habían creído verdaderamente fueran verdaderos creyentes, hijos de Dios. Entonces envían a Pedro y a Juan. Entonces llegan estos hombres, dice, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, el 14, habiendo oído que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces van ellos a corroborar en Samaria aquellos hombres que habían creído, ¿no? Decía que no habían sido pocos los que habían creído, hermanos. Entonces fueron ellos a corroborar, porque sabían que el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos, hermano, ¿no? Entonces nos muestra que dice el versículo 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Lo que encontramos aquí
es el segundo hecho manifestado en este libro después de lo que sucedió en el aposento alto, ¿no? En el cual el Espíritu Santo desciende en toda la plenitud, en el cual aquellos hombres son bautizados, el Espíritu de Dios mora en ellos, son bautizados en el Espíritu Santo, hablan en lenguas, hermanos, y hay este tipo de señales que nosotros encontramos en Hechos 2, pero también no hay otro pasaje en el cual nos muestra lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Samaria. No había acontecido en otro lugar. Entonces es un hecho bastante interesante, porque ahora en Samaria también sucede que llegan los apóstoles y oran por ellos y desciende el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Desciende el Espíritu Santo sobre ellos cuando ellos imponen sus manos. Y cuando nosotros llegamos a este versículo, a los versículos 18 y 19 que nosotros dimos lectura, bueno, nos damos cuenta entonces de este acontecimiento, ¿no? Que este hombre que tenía una fama en aquel lugar, en Samaria, hermanos, en esta población de Samaria, ve cómo los discípulos ponen las manos sobre de ellos y les daba, dice la palabra de Dios, dice, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, hermanos. Dice, cuidando nuestra vida de las intenciones equivocadas. Y encontramos en este varón una intención equivocada, ¿no? El buscar por medio de recibir el don del Espíritu Santo para que las demás gentes recibieran. Bueno, encontramos en él una profunda hipocresía, hermanos, ¿no? Lo que buscaba él es ser visto por las demás personas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, nosotros debemos de cuidarnos de la hipocresía que había en este hombre, porque aparentemente él había creído, pero su corazón, la Biblia nos muestra que no era un corazón limpio, no era un corazón santo. Lo que estaba mostrando este hombre era hipocresía, una profunda hipocresía que daba por lugar, hermanos, el poder buscar y anhelar las cosas. A este tipo de pecados, este tipo de pecado tiene un nombre, se llama simonía. El buscar comprar los dones o los favores de Dios. Y hoy en día es muy común este tipo de prácticas que se llevan a cabo en muchas iglesias, hermano, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues encontramos en la vida y en los corazones de ellos una profunda hipocresía al no ser hombres que busquen a Dios con todo su corazón, sino que buscan en ellos. Y la palabra de Dios, mire, estaba yo viendo en San Mateo, rápidamente voy a dar lectura para ustedes, San Mateo 23, del 5, voy a leerle del 5 al 7, dice, antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí, rabí. No, este pasaje nos habla de los fariseos, que el fariseo, nuestro Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos se refiere a él y les pone el título, el adjetivo calificativo de hipócritas, ¿no? Porque ellos buscaban ser vistos. Este hombre, Simón, no era un hombre que había sido renovado y que había sido cambiado. Él quería que ahora, en medio de esta nueva religión que había llegado, de esta nueva predicación, el poder seguir teniendo el control y la atención de la gente, hermanos. No era que se hubiera convertido de forma honesta
que hubiera venido delante del Señor en arrepentimiento y fe, no. Él lo que quería era el reconocimiento, seguir teniendo el reconocimiento de la gente. Recuerde que mucha gente en aquel lugar había creído, hermano. ¿No? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, que su negocio se estaba yendo y quería seguir teniendo él la atención de la gente. Quería él seguir ser el foco de atención y que la gente pudiera venir delante de él. Esto es una intención incorrecta, equivocada, hermanos. Cuando muchas veces nosotros en la iglesia encontramos gente de forma terrible que lo que busca es el llamar la atención, el que se le reconozca, ¿no? Y busca la forma y los medios, hermano, de llamar la atención, tristemente, ¿no? Y que le reconozcan el trabajo y lo que desempeña y el ministerio, y resaltar sus dones y sus talentos para que la gente se acerque a ellos. Y ha sido y fue y es algo que nosotros vimos en esta lectura, y es algo que continúa dentro de las iglesias, hermano. ¿No? La gente sigue anhelando los ministerios, los dones espirituales, los dones del Espíritu, hermanos, para ser alguien dentro de la iglesia, hermanos, para tener un título. Y esa es una razón totalmente, una intención totalmente equivocada dentro del pueblo de Dios. Si nosotros tenemos un talento natural o un don espiritual, hermanos, la única finalidad es para que Dios sea glorificado, hermanos, sirviendo a la iglesia, hermanos, o ministrando al Señor, hermano. Esa es la única finalidad. El foco en la iglesia, el punto de atención debe estar centrado en nuestro Señor Jesucristo como tal, y no en el hombre. ¿No? Muchos lugares es un culto totalmente al hombre, a la persona, a la personalidad, al carisma de la persona. Y este hombre, Simón, era lo que él anhelaba, lo que él decía, ¿no? Por eso dice, y como vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, hermano, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, qué terrible esta situación, ¿no? Y tristemente, vuelvo a decir, dentro de la iglesia, pero también la iglesia ha sido, muchos líderes han sido seducidos por estas cuestiones. Mire, lo que nos dice Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6. Voy a dar lectura para ustedes. 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, hermanos. Hermano, debemos nosotros tener cuidando nuestras vidas de las intenciones equivocadas, hermanos, ¿no? Y una de ellas es la codicia. Así como vimos la primera, que fue la hipocresía, también la codicia, hermanos. Porque este pasaje que escribe el apóstol San Pablo nos habla de un resultado terrible para aquellas personas que anhelan, que son codiciosos. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y ¿qué? Y muerte, hermanos. ¿Qué era lo que mostró Simón? Bueno, lo que mostró Simón el mago era lo que había en su corazón. Era un hombre codicioso, era un hombre hipócrita, porque según creyó en las palabras, en la predicación, pero realmente no fue así.
encontramos también a un hombre codicioso que utilizó el evangelio quería enriquecerse por medio del evangelio, hermanos. O sea, lo que vemos hoy en día no es nuevo entonces. Pero también lo que más adelante encontramos como este hombre reprendido duramente. Cuando los apóstoles le dicen que perezcas tú y tu dinero, ¿no? Tú perezcas con tu dinero, vayas tú al infierno, por decirlo, parafraseando, hermanos. El anhelo de tu corazón te va a llevar al infierno. Y eso era lo que le estaban diciendo, y nos damos cuenta que cuando el dinero no es malo, hermanos, ¿no? Pero cuando hay ese amor desmedido hacia el dinero, hermanos, ese amor profundo hacia el dinero, bueno, lo que va a llevar va a ser a perdición y muerte. Entonces, el hecho de que nosotros debemos entender en este tiempo, hermanos, de tener cuidado, de mirar nuestro corazón. Hermano, ¿usted por qué ofrenda? ¿Usted por qué diezma? ¿Para que el Señor lo bendiga o porque el Señor es digno de recibir todo de nuestra vida como una ofrenda, hermanos? Porque todo es del Señor. Pero nosotros no ofrendamos para que el Señor nos bendiga, porque sería algo equivocado. Nosotros, todo lo que tenemos es del Señor, no nos pertenece, hermano. Simplemente somos mayordomos de los bienes del Señor, nada más. Y nosotros ofrendamos con gusto, con alegría. Cuando usted tiene, hermanos, puede ofrendar al Señor sin ningún problema. Pero no lo hace porque espera que el Señor le remunere y le dé al 1000%, hermanos. No, sino porque el Señor es digno. El Señor es digno, hermanos. Nosotros debemos entonces cuidar nuestras vidas, la intención que hay en nuestro corazón, hermanos, en este tiempo. ¿No? Todo lo que tenemos del Señor, nuestros talentos, nuestros dones, hermanos. Decimos, son nuestros, bueno, el Señor nos los ha dado, es un regalo del Señor. No se pueden comprar, hermano. Han sido dados a nosotros por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que lo que tengamos lo utilizamos para servir al Señor, hermano. Que lo que tengamos lo podamos presentar delante de nuestro Dios, ¿no? Y podamos ser esos instrumentos útiles en las manos del Señor, hermano. Por eso hoy pudimos meditar cuidando nuestras vidas de las intenciones equivocadas, hermanos. Póngase por favor de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor. Gracias, Señor, por por el que nos permites meditar en tu palabra, Dios, Señor, por el poder analizar, Señor, tu palabra, Dios, Señor, de estos acontecimientos, Dios, que sucedieron, Señor, en Samaria. Dios, ayúdanos a ser sabios, a ser temerosos, Señor, de ti, Dios, a servirte, Dios, Señor, con un corazón sincero, honesto, Dios, Señor, que no haya en nosotros hipocresía, que no haya en nosotros falsedad ni codicia, Dios, Señor, que no anhelemos, Señor, el ser vistos ni el ser admirados de la gente por lo que nosotros hacemos, por el talento o la capacidad o los dones que has puesto, Dios, en nuestras vidas, Señor, sino que lo podamos hacer por amor, Señor, porque has derramado, Dios, ese amor sobre nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Sé propicio, Dios, sobre nosotros. Te necesitamos, Padre eterno, Señor. Tu palabra, Dios, Señor, que es luz, Señor, pueda mostrarnos aquellas áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas y transformadas, Señor, que necesitan ser, Señor, mejoradas, Padre eterno, Señor, o restauradas, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, Dios, cada uno, Dios, Señor, con todo el corazón, Señor, y aún los bienes que nosotros tengamos, aún en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, Dios, podamos hacerlo, Dios, con alegría y con gozo, Padre. Creemos que así
y lo vas a hacer, Señor. Yo te doy muchas gracias en esta hora, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, vamos a salir y algunos quedarán, Señor, en las actividades de escuela bíblica. Señor, pedimos de tu bendición, Señor, a aquellos que van a sus hogares ya en este momento, como aquellos que quedan en este lugar, Señor, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad para orar, para saludarse.